Buenas noches, Nico. Te escucho hace tiempo. Y créeme, nunca pensé que algún día te escribiría esto. Me llamo Martín. Tengo 48 años y soy camionero desde los 20. He recorrido todo el país, de frontera a frontera, solo, con mi mate y mi camión. He dormido en paradores abandonados, cargado a las 3 de la mañana, cruzado cerros en medio de tormentas. Pero nada, y te lo juro por mi vida, nada me había dejado temblando como aquella noche en la Ruta 34, cerca de una vieja encrucijada que muchos prefieren evitar. Yo sé que suena absurdo, pero ese viejo sabía cosas que nadie más podría saber. No llevaba identificación, no tenía celular, y apareció en medio de la nada, como si me estuviera esperando. Pero lo peor no fue verlo. Fue escucharlo decir el nombre de mi hijo, que nadie conocía. Esa noche venía manejando desde Salta, rumbo a Rosario, con una carga de autopartes. Llevaba más de 7 horas al volante y ya eran casi las 2 de la madrugada. El cielo estaba cubierto, sin luna, sin estrellas, y la niebla empezaba a meterse entre los faros. La Ruta 34 en ese tramo es recta, desolada, pero hay una curva cerrada cerca de una vieja encrucijada, justo antes de un camino rural. Ahí fue donde lo vi. Estaba parado al costado del camino, completamente quieto. Un viejo encorvado, con sombrero de ala ancha y un saco largo que le llegaba a los tobillos. No hacía señas, no levantaba el pulgar. Simplemente estaba ahí, como si supiera que yo iba a pasar. Y aunque todo en mi cuerpo me decía que siguiera de largo, no sé por qué frené. Quizás por lástima, quizás por costumbre. Pero apenas abrí la puerta del acompañante, algo cambió. El aire se volvió más denso, como si bajara la presión. Y el olor, a tierra húmeda, a madera podrida, me hizo pensar que esa decisión había sido un error. Subió sin decir palabra. Solo asintió con la cabeza, como si ya supiera que lo iba a llevar. Se sentó lento, con movimientos pesados, y cerró la puerta sin hacer ruido. Lo miré de reojo. Su cara estaba llena de arrugas, pero sus ojos no eran de un viejo. Eran fríos, oscuros, como si miraran hacia adentro, no hacia afuera. Le pregunté para dónde iba, y me dijo: «Hasta donde vos puedas, Martín». Me paralicé. No le había dicho mi nombre. No llevaba identificación en el tablero. No tenía por qué saberlo. «¿Nos conocemos?», le pregunté, tratando de sonar tranquilo. Él solo sonrió. Una sonrisa leve, sin mostrar los dientes. Todavía no. El silencio se volvió incómodo. La radio empezó a hacer un leve zumbido, como si buscara señal, pero yo la tenía apagada. Del asiento del acompañante venía un olor raro, como a trapo mojado dejado al sol. Yo no quería mirar directamente, pero en el rabillo del ojo noté que el viejo no parpadeaba. No se movía, no hablaba, solo respiraba lento, como si disfrutara el momento, como si supiera que, desde que lo subí, ya no había vuelta atrás. Después de un rato, como si el silencio ya no le alcanzara, empezó a hablar. Pero no me miraba. Seguía mirando al frente. «Tu mujer todavía guarda esa cajita de madera, ¿no? La que tenía las ecografías del nene». Frené en seco. Literalmente. Pisé el freno tan fuerte que los neumáticos chillaron sobre el asfalto mojado. «¿Qué dijiste?». Él seguía con esa voz seca, sin emoción. «Martina la tiene en el ropero arriba, bien escondida, con un par de dibujos y una botita celeste. Todo eso sigue ahí, ¿no?». No sabía qué hacer. No lo conocía. Nunca lo había visto. Y lo que estaba diciendo, solo mi esposa y yo sabíamos eso. «¿Quién sos?», le grité con la garganta seca. «Yo no soy nadie, Martín. Solo vengo cuando me llaman». Me bajé del camión. Abrí la puerta del acompañante, pero él no se movía. Ni siquiera parecía humano en ese momento, como si su cuerpo fuera una cáscara.
y lo que hablaba desde adentro era otra cosa. Volví a mi asiento. Encendí el motor temblando. Quería llevarlo hasta donde fuera, dejarlo, olvidarme de todo. Pero entonces volvió a hablar. Más bajo, más cerca. ¿Quieres saber cómo se llamaría tu hijo si no se hubiera ahogado? Me quebré. Esa fue la única tragedia de mi vida que jamás compartí con nadie. Nuestro hijo, que murió antes de nacer, cuando Martina tuvo aquel accidente en el río. Y entonces lo dijo. Dijo su nombre. El nombre que solo Martina y yo habíamos elegido. El que nunca llegamos a escribir en un acta de nacimiento. Samuel, susurró, como si lo hubiera conocido. Y no fue solo el nombre, fue la forma en que lo dijo. Como cuando uno pronuncia el nombre de alguien que extraña. Como cuando uno recuerda a un ser querido que se fue. Me costaba respirar. Sentía que me habían arrancado el pecho. Ese nombre, ese hijo que nunca conocí, y ese viejo ahí, hablándome de él como si lo hubiera tenido en brazos. ¿Quién te dijo eso?, le grité con rabia. Pero él solo giró la cabeza por primera vez y me miró. Nunca voy a olvidar esa mirada. No había odio ni burla, solo una tristeza infinita, como si llevara el peso de todas las pérdidas del mundo. Yo estuve con él. Cuando pasó al otro lado, dijo despacio. No estaba solo, Martín. No tengas miedo. Él se acuerda de vos. Y quería que supieras que te perdona. Ahí rompí. Lloré como no lloraba desde que enterramos el cajón vacío. Porque sí, nunca hubo cuerpo. El río se lo llevó. Y aunque todos nos dijeron que era mejor así, que era más fácil no verlo, eso me comía por dentro cada día. Pero ese viejo, ese hombre que no era un hombre, sabía todo. Sabía cosas que ni yo recordaba haber dicho en voz alta. Y antes de bajarse puso su mano en el tablero. La dejó ahí unos segundos, y al retirarla, vi algo imposible. Un nombre escrito con el polvo del tablero, como con un dedo. Samuel. No sabía si temblar más por el miedo o por el alivio. Se bajó sin mirar atrás. Caminó hacia la oscuridad de la encrucijada y se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. No seguí manejando esa noche. Me quedé ahí, en la banquina, llorando como un nene, con el motor apagado y el tablero aún con ese nombre marcado en el polvo. Lo limpié al amanecer, pero por dentro algo había quedado. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, por esa curva exacta, bajo la velocidad, miro al costado, sin querer mirar de verdad, porque sé que en algún momento va a volver a aparecer. Y cuando lo haga, va a ser para llevarme a mí. Nunca le conté esto a Martina, ni a nadie, solo a vos, Nico, porque sé que vos entendés. Sabes que hay cosas que no son cuentos, que hay dolores que llaman y entidades que responden. Yo solo soy un tipo que maneja camión, pero después de esa noche entendí que no estamos solos. Y que hay alguien en la encrucijada, esperando el momento exacto para hablarte de lo que más te duele y ofrecerte algo que nunca pediste, pero que nunca vas a poder olvidar. Buenas noches, comunidad. Soy Nico, y sé que normalmente en este canal vamos directo al grano, directo a lo oscuro. Pero esta vez quiero hacer una pausa breve para decirte algo muy importante. La información del canal me dice que más del 70% de las personas que escuchan estas historias, que vuelven una y otra vez, aún no se han suscrito. Y si tú eres una de esas personas, quiero proponerte algo. Un pacto. Tú te suscribes y le das like. Y yo te prometo que cada historia que cuente en Dominio de la Medianoche será más perturbadora, más intensa y más real. Con episodios mucho más frecuentes cada semana. Historias que no te van a dejar dormir tranquilo. ¿Trato hecho? Entonces presiona el botón. Y bienvenido oficialmente al Dominio de la Medianoche.
Nunca me gustó llevar gente, pero esa noche algo me hizo frenar. Un tipo parado en la banquina, con la cabeza baja, empapado por la lluvia, subió sin decir palabra, y cuando llegamos al destino, ya no estaba. Lo peor fue enterarme, horas después, que ese hombre había muerto hacía más de 10 años, en esa misma ruta. Buenas noches, Nico. Te escucho cada vez que salgo a ruta. Me hace compañía cuando todo se vuelve silencio. Me llamo Sergio. Tengo 42 años y llevo más de 20 manejando camión por todo el país. He cruzado cerros, desiertos, rutas cortadas, tormentas de granizo. He visto cosas raras, pero siempre encontraba una explicación. Hasta esa noche. Porque esa vez no hubo lógica. Solo quedó el miedo. Era una noche cerrada, oscura como pocas. La lluvia caía desde temprano, con esa intensidad que no te deja ver más allá de unos metros. Venía por la Ruta 11, entre Santa Fe y Rosario. Casi no pasaban autos, solo algunos camiones que se cruzaban de tanto en tanto. Llevaba la radio apagada y el limpiaparabrisas marcaba el ritmo como un metrónomo, lento y constante. Tic, tic, tic. El parabrisas estaba empañado y el olor a humedad se metía por las rendijas del vidrio. Llevaba más de 5 horas manejando sin parar y el cuerpo ya me pedía descanso. Pero el lugar más cercano para dormir quedaba a unos 50 kilómetros más adelante. Fue entonces cuando lo vi. Un bulto parado al costado de la ruta, justo después de una curva larga. Parecía un tipo, solo, en medio de la lluvia. No se movía, no hacía señas, solo estaba ahí. Y no sé por qué, frené. Apreté el freno despacio, bajé la ventanilla, y ahí fue cuando lo vi bien. No tenía paraguas, no tenía mochila. Solo un saco largo y el rostro oculto por la sombra de su gorra. Le pregunté si necesitaba que lo llevara. No respondió. Solo asintió con la cabeza, despacio. Abrió la puerta del acompañante y se subió sin soltar una palabra. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido, e instantáneamente sentí que la temperatura dentro de la cabina bajó. Era como si el aire se pusiera más denso, más pesado. Pensé que era el frío de la lluvia, o que estaba mojado, pero el asiento no se humedeció. Nada. ¿A dónde vas?, le pregunté. Después de unos segundos respondió con una voz muy baja. Hasta el cruce. Eso era todo lo que dijo. No preguntó mi nombre, ni comentó el clima, ni hizo ese tipo de charla que suele surgir entre desconocidos en una ruta larga. El resto del viaje fue en silencio. No se movía, no miraba el celular, no parecía tener nada encima, ni mochila, ni bolso, nada. Yo intentaba no mirarlo demasiado, pero por el rabillo del ojo, notaba que sus ropas no parecían mojadas, y había un olor raro en el ambiente. No a humedad, sino a tierra, a flores secas, a cementerio. Algo dentro de mí empezó a decir que ese tipo no estaba bien, o peor, que ni siquiera estaba vivo. Cada tanto le echaba un vistazo rápido, sin querer mirarlo de frente. Seguía igual, inmóvil, con la vista fija al frente, sin parpadear. La radio, que estaba apagada, empezó a emitir un leve zumbido, como una interferencia, algo que no venía de ninguna frecuencia. Y luego, silencio. Uno de esos silencios que te hacen escuchar hasta tu propia respiración. Intenté romper la tensión. ¿Tenés familia? Silencio. ¿Vivís por acá? Silencio. ¿Todo bien? Ahí giró apenas la cabeza, lo justo para que supiera que me estaba mirando. Ya me van a venir a buscar, dijo con voz apagada. Sentí un escalofrío. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo.
como si no hablara de gente esperándolo, sino de algo más. Faltaban pocos kilómetros para el cruce. Podía ver a lo lejos las luces del viejo parador, el que está justo donde se cruzan las rutas, y sin saber por qué, me dieron ganas de acelerar. Pero cuando pasamos por el primer altar de flores secas al borde del camino, el camión se ladeó un poco, como si hubiera pasado sobre algo. Miré de reojo. El asiento del acompañante estaba vacío. Frené en seco. Prendí las luces interiores. Nada, ni rastro, ni marca de agua, solo el olor, a tierra mojada, a tumba abierta. Me quedé ahí, parado en la banquina, sin poder moverme. El tipo simplemente se había desvanecido. La puerta seguía cerrada, el cinturón intacto, pero él ya no estaba. Arranqué de nuevo, con las manos temblando, y manejé directo hasta el parador. Al bajarme, me sentía mareado. El corazón me latía fuerte y el estómago revuelto. Entré al pequeño comedor, apenas iluminado, donde un hombre leía el diario y otro tomaba café. «Disculpen», dije. «¿Ustedes conocen a alguien que suele pedir carona por esta ruta? Un hombre grande, con saco largo, gorra, callado». El más viejo levantó la mirada lentamente. «¿Lo subiste cerca de la curva, después de la pendiente?» Asentí sin decir palabra. El tipo dejó la taza sobre la mesa y se acercó con paso lento. «No sos el primero», dijo. «Ese hombre murió hace años, justo donde lo viste. Lo atropelló un camión en plena tormenta. Nadie lo vio a tiempo. Desde entonces, algunos lo vuelven a ver. Siempre parado en el mismo lugar. Y cada tanto, alguien frena». Sentí un frío en la espalda, como si mi cuerpo entendiera algo que mi cabeza todavía no quería aceptar. «¿Y por qué aparece?» «Dicen que no sabe que está muerto», murmuró. «Que sigue esperando que alguien lo lleve a su destino, pero nunca llega». Salí del lugar en silencio, y cuando subí al camión, vi algo en el asiento del acompañante. Una marca, como tierra seca, con olor a humedad y flores viejas, como si alguien o algo todavía estuviera ahí, esperando que lo lleven. Desde esa noche, nunca más levanté a nadie en la ruta, ni siquiera a los que realmente parecían necesitar ayuda. Ya no puedo, porque cada vez que veo una silueta parada al costado del camino, pienso que podría ser él. Esa mirada vacía, ese silencio espeso, esa sensación de que no estaba solo en la cabina, sino cargando algo más. Algo que no se ve, pero que pesa, como un recuerdo que no quiere irse. No le conté esto a nadie hasta hoy, porque ¿quién me iba a creer? Solo vos, Nico, porque sé que en este canal no se juzga lo inexplicable, se escucha. Lo que me pasó esa noche me cambió. Me hizo entender que hay presencias que se niegan a desaparecer, almas que quedaron atrapadas entre dos lugares y que, por alguna razón, siguen subiendo a camiones, esperando llegar a un destino que ya no existe. Y si esta historia te estremeció, suscríbete al canal y compártela con alguien que duerme solo esta noche. Nunca vi nada igual. Era una carretera recta, común, sin curvas ni desvíos. Pero después de cierto punto, el GPS se congeló. La radio empezó a emitir solo estática. Y lo peor, el tiempo dejó de avanzar. Literalmente. Conduje durante horas, quizás días, y todo seguía igual. El mismo tramo, el mismo cielo. La misma sensación de que esa carretera nunca iba a terminar. Buenas noches, Nico. Me llamo Damián, tengo 39 años y soy chofer de transporte hace más de 15. Manejo camiones de larga distancia y lo he visto todo. Caminos inundados, rutas cortadas, gente pidiendo ayuda en mitad de la noche. Pero lo que viví hace unos meses no entra en ninguna lógica. Nunca creí en lo sobrenatural.
Siempre fui de los que buscan explicaciones. Pero desde aquella noche, hay algo que no me deja dormir tranquilo. Y necesito contarlo, porque si me vuelve a pasar, quiero que alguien más sepa que no fue mi imaginación. Era una noche sin luna, y la neblina cubría todo como un manto espeso. Había salido de Córdoba rumbo a Santa Rosa, y tomé una ruta secundaria para evitar un corte. No era un camino que conociera bien, pero el GPS marcaba que era más rápido. Apenas pasadas las 2 de la madrugada, empecé a notar que no venía nadie de frente, ni un solo auto. Solo mis luces largas cortando la niebla y el sonido del motor rompiendo el silencio. La carretera era recta, sin señales visibles, solo una línea amarilla desvanecida en el centro. Los árboles al costado eran altos, todos iguales, como si estuvieran plantados a propósito. Cada tanto pasaba una alcantarilla, un cartel sin texto, pero todo se repetía. El GPS se quedó congelado en el mismo punto. Pensé que era problema de señal, pero incluso el reloj del tablero parecía clavado en la misma hora. Apagué la radio y abrí un poco la ventana. El aire estaba quieto, frío y olía a humedad. No había grillos, no había viento, solo la sensación de que estaba avanzando, sin moverme realmente. Y en algún rincón de mi cabeza, algo empezó a decirme que esa ruta no era normal. Al principio pensé que era el cansancio. Llevaba muchas horas manejando y me dije que quizá estaba viendo cosas, pero empecé a notar detalles imposibles de ignorar. Vi un cartel verde al costado del camino, con letras borrosas. A los 10 minutos, volví a verlo, exactamente el mismo. El mismo poste torcido, la misma mancha de óxido. Pensé que era una coincidencia, pero luego pasé por un perro muerto al borde del asfalto. Más adelante, el mismo perro, en la misma posición. La misma mancha de sangre seca. Frené. Miré el GPS. Seguía clavado en el mismo punto. El reloj, igual. Eran las 2:37. Siempre las 2:37. Miré mi celular. Sin señal. Reinicié todo el sistema de la cabina, pero nada cambió. El motor rugía normal, la ruta seguía delante de mí, pero algo en el ambiente se sentía estancado, como si estuviera atrapado en un fragmento del tiempo. Volví a arrancar, con el cuerpo tenso, los ojos ardiendo. No había paradores, ni luces, ni señales de pueblo. Solo esa misma curva, ese mismo cartel, ese mismo perro, repitiéndose, una y otra vez. Y fue en ese momento que empecé a entender. No estaba avanzando. Estaba dando vueltas en el mismo tramo, como si la carretera se estuviera doblando sobre sí misma. Las horas empezaron a pesarme en el cuerpo, pero el reloj seguía marcando lo mismo. 2:37, siempre. Tomé agua, intenté comer algo, pero la comida sabía rara, como vieja, como si estuviera descompuesta. Encendí la radio para escuchar voces, algo que me anclara a la realidad, pero solo salía un murmullo distorsionado, como si alguien hablara en otro idioma desde muy lejos. Luego se cortó. Silencio total. Pasé por la misma alcantarilla 5 veces, contadas. A la sexta, grité solo en la cabina. Golpeé el volante. Pensé en dar la vuelta, pero no había entradas, no había cruces. Solo esa línea amarilla desdibujada llevándome otra vez hacia el mismo infierno. En un momento, vi luces a lo lejos. Me emocioné, aceleré. Pero al acercarme, era mi propio camión reflejado, como si estuviera atrapado dentro de un circuito cerrado. Como si lo que estaba viendo no era otra cosa que un eco de mí mismo. Empecé a perder la noción del tiempo real. Tenía sueño, pero no podía dormir. Tenía hambre, pero no podía comer. La garganta se me secaba, el cuerpo dolía. En el parabrisas, la niebla parecía formar caras. O eso quería creer, porque lo otro era pensar que había algo acompañándome,
Grité, maldije, lloré. Pero la carretera seguía ahí, recta, infinita, burlándose de mí. Y aunque no podía probarlo, sentía que no era el único atrapado. Sentía que otros también habían pasado por ahí y nunca lograron salir. Después de lo que me parecieron días, el tablero del camión empezó a fallar. Las agujas subían y bajaban solas. El nivel de combustible marcaba vacío y luego lleno, como si algo jugara con mi percepción. Las luces altas parpadeaban sin que yo las tocara, y en el retrovisor, juro por todo lo que tengo que vi una figura sentada en el asiento de atrás. Me giré de golpe, pero no había nadie. Volví a mirar adelante, y ahí estaba de nuevo. El cartel verde oxidado, el perro muerto, la alcantarilla. Todo en el mismo orden, la misma ruta, el mismo infierno. El GPS, que llevaba horas congelado, se apagó por completo. El celular se reiniciaba solo, y por un momento creí ver un mensaje en la pantalla bloqueada. Solo una palabra, como grabada desde dentro del vidrio. ¿Querés salir? Respondí en voz alta, sin pensar. Sí, por favor. Entonces, la radio se encendió sola. Una voz ronca, apenas audible, dijo algo que me dejó helado. Entonces, deja algo atrás. Me paralicé. ¿Dejar qué? ¿A quién? ¿De qué estaba hablando? El camión empezó a desacelerar sin que yo tocara nada. Las luces se apagaron. Todo quedó a oscuras. En medio de esa negrura, vi un punto de luz a lo lejos. Era una salida, un desvío, una ruta distinta. No supe cómo, pero supe que si quería salir, tenía que tomarla. Apreté el volante con fuerza, cerré los ojos y giré. El motor rugió. Las luces volvieron, y la niebla empezó a disiparse. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en otra carretera, una conocida, cerca de una estación de servicio. Había salido, o al menos eso creí. Me detuve en la estación como si hubiera escapado de una pesadilla. Bajé del camión tambaleando, pedí un café y traté de explicarle al chico del mostrador lo que me había pasado. Me miró en silencio, como si ya hubiera escuchado algo parecido antes. No preguntó nada, solo me dijo, «Estás acá ahora, eso es lo que importa». Volví al camión, todavía temblando. Abrí la puerta del lado del acompañante, sin saber por qué. Y ahí lo vi. En el asiento, alguien había dibujado con el dedo una línea curva, idéntica a la carretera que no terminaba. No entendí qué significaba, pero sentí que esa cosa, lo que sea que me había atrapado allá, no me había dejado del todo. Desde entonces, cada vez que manejo solo de noche y la ruta se pone demasiado recta, bajo la velocidad, miro el reloj, reviso el GPS y rezo en silencio para no volver a ese lugar. Porque entendí algo, Nico. Esa carretera no es un punto físico, es una trampa. Y si volves a entrar, no siempre te deja salir. Si esta historia te hizo mirar 2 veces el camino por donde volvés a casa, deja tu like y suscríbete al canal. Y si conoces a alguien que maneja solo de noche, compártile este video. Tal vez ya entró y no lo sabe. Me despido por aquí, comunidad. Hasta el próximo video. Y no te olvides de nuestro pacto.